Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides como centro de coronavirus, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Podés hacerlo con alguna tela o pañuelo que tengas. Te pedimos que no compres barbijos, porque son indispensables para el personal de la salud. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto, un programa con mucha información política donde tenemos que decir que ahora vemos que la política también se contagia. Primero fue la confirmación del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, después la del diputado provincial de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, últimamente la de la ex gobernadora Vidal, que fue confirmada de COVID-19, y su pareja, el periodista Enrique Sacco, todos dieron positivo. Y la última información importante del día es que el médico del presidente le sugirió quedarse en Olivos, que salga solamente para cuestiones imprescindibles, pero que continúe con su trabajo desde la residencia de Olivos ante el avance de
los casos en la Argentina, sobre todo en la zona del AMBA y donde reside el presidente, en la quinta presidencial ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. Bueno, es lógica la recomendación del médico presidencial, porque los ciudadanos comunes y mortales estamos encerrados hace 90 días, más allá de la mirada que usted tenga a favor, en contra de la cuarentena, del aislamiento, de la duración, la normativa legal y el decreto dice que tenemos que estar en casa, salir para actividades esenciales, los que venimos a trabajar, y luego volver a casa. Eso la ciudadanía argentina, como reconocen las propias autoridades, se cumple en muy buena parte. Pero veníamos señalando acá y en otros medios que no veíamos lo mismo de la dirigencia política. Como siempre tienen sus privilegios, daba la sensación que buena parte de la dirigencia política estaba exceptuada de ser contagiada del coronavirus y ahora se dan cuenta que también los contagia. Entonces vamos a reparar y a pensar en algunas actividades que acá decíamos son esenciales, son tan relevantes como la gira que realizó el presidente a distintas provincias, incluso en provincias donde no había contagios, y el presidente viaja, lógicamente, con un comité que lo acompaña a estas provincias e implementan diversas políticas públicas. En alguna de esas provincias ahora hay contagios. Si lo llevó algún asesor del presidente asintomático o no, probablemente nunca lo sabremos ni podremos determinarlo. Entonces el médico le dijo, presidente, salga solamente por cuestiones excepcionales, como el resto de los mortales, como el resto de los ciudadanos. Evite ese tipo de fotos que tanta polémica generaron, las selfies sin barbijo, rodeado de gente, en muchas provincias donde la circulación del virus era menor, pero sin duda seguía siendo un riesgo. El presidente incluso se excusó y dijo que era una cuestión de perspectiva, que cuando veíamos la selfie, él estaba distanciado de la gente y que no estaban amontonados. Cuesta creer esa posición. En las últimas horas el presidente incluso suspendió su visita a Rosario por el Día de la Bandera. Algunos dicen que tiene que ver con la pandemia, con evitar la propagación del coronavirus, y otros, más críticos y analistas de la situación del caso Vicentín, la empresa que quiere manotear el gobierno y expropiarla, esa empresa privada, podía generar reclamos, manifestaciones en Santa Fe, provincia que ya está convulsionada, como otros sectores de la Argentina y preocupados por esa decisión del gobierno de quedarse con una empresa privada, y le sugirieron evite ir a Rosario, en la provincia de Santa Fe, en medio de este conflicto que se está comprando el gobierno y que veremos cómo continúa en los próximos días. Vamos al caso de Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, que además es paciente de riesgo y que está siendo observado con mucha atención su evolución en los últimos días. La foto a nuestras espaldas, Insaurralde reunido con un funcionario de Trenes Argentinos, que también se tuvo que hacer el testeo, previo a que Insaurralde dé positivo, sin barbijo, a 1 metro de distancia. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Era indispensable? ¿No se podían reunir por Zoom? Acá, según informaron, junto a Fernando Carballo, que es el titular de Trenes Argentinos, hablaron de los trabajos de prevención y de protocolo de los vecinos de Lomas de Zamora para tomar el tren y para viajar. Nosotros tenemos que pedir un permiso en una aplicación para tomar el tren y la política se puede sentar en una mesa a 1 metro de distancia sin barbijo. Más prudente al menos fue la otra foto, la que se sacó con Federico Termín, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en una actividad con foto, pero con barbijo y también ahí cerquita. Entonces uno se pregunta, lo mismo, ¿está todo permitido? ¿La política puede hacer este tipo de actividades? Después de todo esto se conoció que se contagió buena parte del equipo de asesores de Martín Insaurralde, que están haciendo el aislamiento correspondiente porque no revisten los mismos síntomas que el intendente de Lomas de Zamora. Se contagió su secretaria privada, algunos asesores, no así su mujer, Jessica Sirio, pero sí parte de su entorno y de su equipo de trabajo. Y a todo esto, sumado el contexto, aparece el contagio de Alex Campbell, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, que había estado en contacto con hombres del equipo de Insaurralde, pero no se puede llegar a determinar dónde se contagió Campbell, que a las pocas horas estuvo reunido con la gobernadora María Eugenia Vidal, también sentados a muy poca distancia, y se cree que Campbell, el vecino de San Fernando, habría contagiado a Vidal. De hecho, este habría es lo que más genera preocupación hoy entre las autoridades sanitarias,
porque con la circulación comunitaria del virus, hoy son más los casos difíciles de determinar su evolución, dónde comenzó el contagio, y aparecen en su mayoría estos casos de circulación comunitaria. Ahí reviste una de las mayores preocupaciones por estas horas. ¿Qué hizo Vidal después de esa reunión? Una comida con Horacio Rodríguez Larreta, con Emilio Monzó y con Martín Lustó. Se sigue viendo la evolución de los contagios, la cadena de contagios a dónde podría haber llegado. Todos se tenían que hacer el hisopado. Larreta informó que es negativo de coronavirus. También estaría muy bueno, como lo planteamos acá, ante los primeros que se hicieron los testeos, Lucas Gui en Morón, Mayra Mendoza en Quilmes, Mariel Fernández en Moreno, que podamos conocer, periodistas y opinión pública, el certificado, el test de coronavirus que dice usted es negativo, porque ellos lo informan y está en nosotros, en nuestra buena voluntad de creerle a nuestros políticos cuando nos dicen yo no tengo nada. Algunos, con un poco más de crueldad, creen que en algunos casos se está usando el contagio o no contagio para sacar de eso algún rédito político, como están sacando muchos rédito político en medio de la pandemia. Porque la política, como también ya manifestamos acá, está haciendo campaña en medio de esta situación tan dramática para los ciudadanos. Tan dramática como los comerciantes y pymes, últimos números en la Ciudad de Buenos Aires, dice que casi el 30% de los comercios que cerraron sus persianas, que bajaron las cortinas por la pandemia, no podrían volver a abrir. Y otra pregunta, pensando en el futuro, ¿hay alguien de la ciudad, de la provincia, de Nación, de los municipios, pensando en políticas públicas para el post-pandemia? Un día esto se va a acabar. ¿Cómo va a seguir la Argentina con más desocupación, con más pobres y con más amenazas en materia de inseguridad, según lo manifiestan las propias autoridades de la provincia de Buenos Aires, el día que el coronavirus sea parte del pasado? Es muy preocupante la Argentina del futuro y da la sensación que la política está ocupada hoy mirando la pandemia como corresponde, pero sin mirar el futuro. ¿Qué planes hay para el día de mañana? En el medio apareció el ministro de los sobreprecios, volvió a la escena Daniel Arroyo, ahora sí con una declaración acertada que dice: hay que tener más preocupación en torno a los recaudos sanitarios en actos oficiales, dice el ministro, porque hay muchos operativos y muchos actos que, como le digo, la política los usa con fines partidarios, con fines de campaña, donde se junta mucha gente y donde pareciera que ellos siguen siendo inmunes, a pesar de que los últimos resultados demuestran de que también se pueden contagiar. Bienvenida la alerta de Arroyo, después de 90 días, la política parece entender entonces que el coronavirus nos ataca a todos, que no es cuestión de fronteras, que políticos o ciudadanos estamos bajo el mismo drama. Entonces los ciudadanos tenemos que estar felices y súper contentos cuando nos permiten salir a correr 30 minutos. Encima, algunos médicos que asesoran al presidente nos acusan de runners porteños estúpidos en una descalificación totalmente innecesaria por estos momentos, o celebrar cuando protocolo, autorización, 20 días después, la política nos dice ahora puede volver a abrir su comercio sin haber recibido una ayuda digna por parte del Estado para soportar la pandemia. Los ciudadanos con eso nos conformamos, la política, no importa el color partidario, van paseando por actos oficiales, por cenas con distintos dirigentes, encuentros a metros de distancia sin barbijos, como si fueran inmunes. Nuevamente la política demostró que está aislada, pero no del coronavirus, aislada de la gente. En 23 en punto, en un instante, vamos a estar hablando con Adrián Urrelli, el legislador provincial de Juntos por el Cambio, estuvo con Alex Campbell, dio su test negativo, se lo vamos a preguntar, a ver si lo confirma, cómo ve el accionar de la provincia en el marco de la pandemia y, por supuesto, toda la información política de nuestros municipios en un instante con Ariel Ferrentino, Jorge Chío y Alejandro Cancelare. Esto es 23 en punto.